Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana damos gracias a Dios porque estamos aquí. Sean ustedes bienvenidos. También los que nos ven por medio de esta transmisión, sean bienvenidos y les damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí y por nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, de estar aquí en la casa del Señor? Amén, Señor. Amén, hermanos. Y recordamos que un día como hoy Dios resucitó y Dios murió por nosotros en una cruz y resucitó entre los muertos. Para dar inicio a este servicio, hermano, los invito a que abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, en los versículos 5 y 6. Vamos a leerlos todos unidos, hermanos. Dicen amén cuando tengan lista su lectura. Lucas, capítulo 24, versos 5 y 6. Vamos a dar inicio, hermanos. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, hermanos. Ahí mismo, hermanos, vamos a abrir también en Juan, capítulo 2, versículo 22. Juan, capítulo 2, versículo 22. Amén. Vamos a dar inicio. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, el Señor resucitó porque Él nos ama y Él ha cumplido su promesa. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Incline su rostro y acompáñenme en esta oración. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias porque estamos aquí en tu casa, Padre Santo. Prepara nuestros corazones para darte esta alabanza, esta adoración que tú te mereces, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Padre, porque tú resucitaste, Señor, como habías dicho, Señor. Has cumplido tu promesa, Señor. Tú eres victorioso, Padre bendito. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, y aquí estamos delante de ti, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si alguien viene afligido o triste, Señor, pon paz en su corazón, Padre bendito, porque este es el lugar correcto, Señor, para buscar de tu presencia, Padre Santo, porque tú nos amas, Señor, porque creemos en un Dios vivo, Señor, en un Dios que resucitó, Padre, y tú eres victorioso, Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Padre bendito. Prepara nuestros corazones, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre bendito. Amén. Hermanos, y asimismo les invito a que abramos en Salmos, en la palabra, en el libro de Salmos 145, hermano, en el versículo 1 y 2. Salmo 145, 1 y 2. Amén. Dice su palabra: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Estamos aquí en su casa para alabar y bendecir su nombre. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y de esta manera, hermanos, yo le dejo el lugar a los de la alabanza y vamos a gozarnos con ellos. Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Es un gozo poder estar en la casa de Dios nuevamente. Y yo les invito a que alabemos juntos el nombre de Dios con dos himnos. El primero se titula Hora de Triunfo Llena de Luz. Es el número 81 de nuestros himnarios congregacionales. Hora de Triunfo Llena de Luz. Triunfo llena de
enseguida está el número 82, que se titula Resucitó la nueva edad. Amén, hermanos, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan porque Cristo resucitó? Amén, hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios por los hermanos que nos ministran en esta mañana, porque pudimos alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a inclinar nuestros ojos, hermanos, para que nuestro rostro, para que también Dios prepare nuestro corazón para la palabra. Bendito sea el Padre Celestial, gracias porque nos permites alabarte, Padre, porque nos permites gozarnos en tu presencia, alabarte en tu casa, Señor. Y en esta mañana, Padre, yo te pido que prepares el corazón de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Bendice al hermano que trae la palabra, Padre, prepara su corazón y te damos gracias a Dios por su vida, Señor. Gracias a Dios por la vida de los hermanos de la alabanza que nos ministran, Padre. Gracias por este momento de adoración, de alabanza, Padre. Ahora es tiempo de escuchar tu palabra, Padre. Y porque sabemos, Señor, que tú resucitaste, que tú vives en nosotros, Señor, y que tú saliste victorioso, Padre eterno. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a considerar en este día, hermanos, nuestra escuela dominical. Hoy es un día especial. Hoy celebramos, hermanos, recordamos que el Señor Jesucristo venció la muerte, venció la tumba, hermano, y que Él vive para siempre. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a hacer una lectura, hermanos, unidos del verso 1 al verso número 3. Alabe el nombre del Señor, hermano, cuando usted esté preparado. El Señor está en medio de este lugar, hermano. Nosotros le alabamos y le bendecimos
porque Él es nuestro Dios, hermano, pero también Él es el que ha rescatado nuestra vida de esa vana manera de vivir. Por eso alabamos al Señor, hermano, y verdaderamente hoy nos gloriamos, nos gozamos delante del Señor, porque el Señor, hermano, ha resucitado, y la resurrección del Señor, hermano, es la garantía de la resurrección nuestra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La resurrección del Señor es la garantía de la resurrección nuestra, porque Él resucitó. También, hermano, un día Él con su gran poder resucitará nuestros cuerpos, hermano, cuando Él lo indique de esa manera. Vamos a leer, hermanos, usted ya tiene la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, de manera unida. Todos vamos a leer la palabra del Señor en este día. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tomen asiento, hermanos. Saludamos también a nuestros hermanos que allá en sus hogares siguen la transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos, abundantemente. A todos nuestros amigos también que siguen las transmisiones de los cultos de la iglesia de Betel, que el Señor les bendiga abundantemente. Y también a todos nuestros hermanos que hoy están aquí, a los que vienen por primera, segunda, tercera ocasión, el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Vamos a considerar nuestra escuela dominical, cuyo tema es las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído, hermano, la cita base en Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, que es el mismo escritor del Evangelio de Lucas. Es Lucas el médico el que escribe también este libro. El primer tratado al cual él se refiere en el versículo 1 es el libro de Lucas, es el Evangelio de Lucas. Este es el segundo tratado de este varón de Dios. Vamos a considerar, hermanos, entonces la escuela dominical, aleluya, verdad bíblica. Vamos a ver, hermanos, qué nos enseña la Escritura en relación a nuestro tema de la resurrección del Señor. Si usted alcanza a leer conmigo, hermano, por favor lea conmigo la verdad bíblica que dice: las Sagradas Escrituras revelan que la resurrección del Señor Jesús es el hecho central de la fe cristiana. Y claro, hermano, sin la resurrección del Señor, el cristianismo estaría reducido a una ideología más, a una religión más. Lo que separa de verdad al cristianismo, hermano, de cualquier ideología o religión que hay en el mundo, es que descansa, hermano, en la persona del Señor Jesucristo y en su resurrección, hermano. Porque si el Señor no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, entonces nuestra fe sería vana. Pero nuestra fe no es vana, hermano. Hemos creído en el verdadero, en el Señor Jesucristo, y dice el apóstol Juan en su primera carta universal capítulo 5 verso 20: este es el verdadero Dios. ¿Y qué? La vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Verdad bíblica aplicada, si usted alcanza a leer también, lea conmigo. Dice: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura al cristiano que Cristo vive y en Él tenemos salvación y vida eterna. Claro, lo decía al inicio, hermano, la resurrección del Señor es la garantía de la resurrección nuestra. Ningún otro hombre, hermano, ha sido capaz en la historia humana de hablar de su muerte y de su resurrección como lo hizo el Señor. El Señor habló de su muerte. Él anticipó lo que iba a acontecerle, pero también habló acerca de su resurrección. Él dijo a los judíos, hermano, que así como Jonás había estado 3 días en el centro de la tierra, el Hijo del Hombre estaría, en el centro de la tierra 3 días y al tercer día resucitaría. El Señor habló continuamente acerca de su muerte, habló también acerca de su resurrección, y todo tenía que cumplirse tal y como el Padre Celestial, hermano,
lo había determinado que aconteciera. Porque recordemos, hermano, que nadie puede estorbar los planes de Dios. Nadie. No existe nada en la creación, no existe nadie en la creación que pueda estorbar alguno de los planes del Señor. ¿Sí, hermano? Cuando hablamos del nacimiento del Señor, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y así aconteció dentro del tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo, hermano, en el Señor, Él envió verdaderamente a su Hijo, que también da testimonio el apóstol Juan en su capítulo 1, verso 14, por ejemplo, donde dice que el verbo se hizo carne. Pero cuando Dios, hermano, tiene un designio, cuando Dios, hermano, va a hacer algo, no existe nada ni nadie que pueda estorbar, hermano, los designios del Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra, y como dice la escritura en Apocalipsis, Él es el que abre puertas y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Aleluya, hermano. Entonces, esto es así porque Dios lo determinó de esta manera. Sí, vamos a seguir. Ya hemos leído también entonces la verdad bíblica aplicada. Aleluya. Introducción. Si usted tiene alguna pregunta, hermano, usted sabe que puede participar haciendo su pregunta. Levante su mano allí donde está, no se apresure, levante su mano, y luego mis hermanos se acercarán también con los micrófonos para estar con usted. Introducción. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades esenciales del Evangelio. Es un hecho único y real sobre ella. Sin ella no existiría la iglesia cristiana. Solo así nos explicamos cómo los discípulos en tiempos difíciles y de incredulidad testificaron con valor y de nuevo que Cristo resucitó de la muerte. Hemos leído en Hechos capítulo 1, hermano, del verso 1 al 3, donde Lucas, este segundo tratado, lo dirige a la misma persona que es un cristiano de ese tiempo llamado Teófilo. La palabra Teófilo, es un nombre compuesto. Teos, Dios, filos, amor, amado de Dios, quiere decir el nombre Teófilo. Así que usted, si en algún momento le quiere poner ese nombre a alguno de sus hijos, bueno, ya sabe lo que significa, ¿va? Amado de Dios. Sí, para mis hermanos, hermanas que están en ese caminar todavía de hacer crecer todavía la familia, hermano Ricardo, nosotros ya no, ya estamos, ya nosotros ya se puso fin a esa línea. Pero mis hermanos y hermanas que todavía están en esa línea de hacer crecer a la familia, si piensan en algún nombre bonito, pues aquí tienen alguno, ¿no? Teófilo, amado de Dios. Bueno, este segundo tratado, ya lo dije, lo escribe el médico Lucas, que no fue un apóstol de manera directa, no fue uno de los apóstoles. Lucas, hermano, aparece en la historia bíblica posteriormente al momento al momento de que Cristo muere. Todo esto, cuando surge la iglesia, comienza a aparecer este gran hombre de Dios que es muy importante, dirigido por el Señor, y él, hermano, escribe también este libro de los Hechos. Él habla acerca de que el Señor se presenta, hermano, con pruebas indubitables a sus discípulos, apareciéndoseles durante 40 días. Recuerda, hermano, que cuando el Señor Jesucristo resucita, Él todavía está sobre la tierra 40 días. Durante esos 40 días, después de su resurrección, se aparece a los discípulos, no tan solamente a los 12 discípulos, sino también a muchos más, en algún momento hasta a más de 500 a la vez, ¿sí? Para dar testimonio de su resurrección. Recordemos, hermano, que cuando el Señor es apresado por la turba que va guiada por Judas Iscariote, ¿sí? El Señor es llevado, y lo decía en la clase anterior, el Señor es llevado con el sumo sacerdote Anás, aunque no era él el que fungía en ese momento, sino más bien era Caifás, su yerno, el que fungía. Anás ya era de una edad más avanzada, por eso ya no fungía como el sumo sacerdote en ese momento. Pero usted conoce la historia porque ha leído la parte bíblica. El Señor es llevado, es enjuiciado, pero se cumple la profecía donde dice que heriré al pastor y las ovejas serán dispersas.
Cuando el Señor es apresado, todos los discípulos huyen, ¿sí? Solo Juan, que bueno, aquí es donde sí tiene un valor a veces las amistades o los conectes que tiene uno. Juan pudo introducirse hasta donde el Señor era llevado por la relación que tenía con la familia sacerdotal, el apóstol Juan. No en el caso de Pedro, pero en el caso de Pedro pues también se escabulle por ahí y también entra, ¿va? Porque así lo hace el apóstol Pedro. Pero bueno, huyen los discípulos, el Señor es llevado a todo el proceso que estaba determinado por la mano de Dios. Recordemos, hermano, que nadie podía tocar al Señor si la voluntad de Dios así no lo permitía. Recuerde usted, hermano, que hubo casos anteriores a ese momento donde el Señor pues prácticamente se alejaba porque lo querían ya herir, pero todavía no había llegado su tiempo, por eso no lo mataron anteriormente. Al Señor Jesucristo, hermano, literalmente lo mataron, o el Padre permitió que lo mataran al Señor hasta el momento que así estaba determinado. Antes no, aunque hubo muchos casos anteriores donde la gente lo quiso tomar para darle muerte. Muchas ocasiones más. Usted ha leído atentamente, por eso tiene que leer atentamente la Biblia, hermano. No es la única ocasión. El Señor muchísimas ocasiones estuvo a punto de ser tomado por la turba para que lo mataran, pero todavía no llegaba el momento. Hasta ese momento, ¿sí? El Señor es llevado, usted conoce el proceso del juicio, y se cumple lo que el Señor había determinado de esta manera. Ok, entonces estamos hablando, hermano, una de las verdades fundamentales, sí, de hecho la más fundamental. Si Cristo no hubiera resucitado, ya lo había dicho hace ratito, lo dice el apóstol Pablo en Corintios 15, primera carta, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Estaríamos hablando o estaríamos confiando en un gran maestro, en un gran enseñador, pero no tendría, hermano, una relevancia para la eternidad el creer en el Señor. Pero sin embargo sí tiene una relevancia para la eternidad, lo que nosotros creemos. Lo que usted cree en relación a Él tiene relevancia para la eternidad. Si usted cree que Él es el Hijo de Dios, si usted cree que Él resucitó, si usted cree que Él viene otra vez y está guardando su vida en esa esperanza, tiene una relevancia para la eternidad. Porque los que creen en el Señor, hermano, tienen vida eterna. Aleluya. Así lo dice el Señor, así lo enseña el Señor. En Juan 11:25 dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué? El que cree en mí. A ver, termina el versículo conmigo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vamos a morir? Lo más seguro es que sí. Salvo que el Señor venga antes, ¿verdad? Pero lo más seguro es que sí vamos a morir. Sí, hermano, lo más seguro es que vamos a morir. No sé de qué edad, no sé en qué momento, no sé de qué manera, pero vamos a morir, hermano, Lo más seguro es que sí. Pero si Cristo, hermano, viene antes, Él nos levantará. Si el Señor no ha venido, sencillamente seremos, hermano, levantados el día de la resurrección. Sí. Nos van a mover tantito, dice, para que se vea más grande. Muy bien. Yo puedo seguir, ok. Bueno, aquí la tengo también. Bosquejo del contenido, que es lo que sigue. Evidencias que el Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Sí? Letra A. Nadie excepto Cristo ha sido capaz de predecir su resurrección y luego realizarla. A ver, hermanos, menciónenme a 5 de los grandes enseñadores en la historia que son reconocidos como eminencias, como personas espirituales. Háblenme 5 nada más, hay muchísimos, pero nada más quiero 5. A ver, Humberto. Mahoma, ok. Sí. Buda, ok. Mahoma está en su tumba, Buda también, A ver, nómbreme otro más. El Mahatma Gandhi también está en su tumba, ahí está, no ha podido salir. Nómbreme otro más. A ver, hermanos, hay muchos más. Krishna, ahí está, y también está en su tumba, no puede salir él de ahí. Otro más.
Confucio, correcto, también está en su tumba. Otro más, ya van 4. Falta uno. A ver. Gandhi, sí, bueno, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Otro más. Hay muchos más, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de otro? ¿No? ¿El Dalai Lama? ¿Entra o no entra? Sí, también. Y está en su tumba, ¿eh? Los que hemos mencionado, hermano, que han sido grandes filósofos, maestros, incluso posteriormente a ellos se formaron religiones. Todos ellos, hermano, están en su tumba, porque al igual que usted y que yo, eran seres humanos comunes, creados por Dios, cuya existencia depende de Él. A ver, hermano, levanten la mano los que creen que su existencia depende de Dios. Yo existo porque Él vive, por eso existo, hermano, porque Él es real, por eso tenemos existencia, por eso estamos hoy aquí. Tenemos vida porque Él nos la da. Él nos creó, dice el Salmo 100, ¿va? El Salmo 100, perdón, verso 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos creación de Él depende nuestra existencia, hermano. Entonces, estos hombres están allí en sus tumbas porque ellos, hermano, también dependen su existencia de parte de Dios, ¿sí? Aunque hayan sido muy grandes pensadores y filósofos y maestros, la existencia de ellos depende de Dios. Dios los creó. Pero cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Verbo eterno, del increado, del que es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, hermano. Estamos hablando de Dios hecho carne. Aleluya. Ahora, fíjese bien, hermano, en esta semana que estamos viviendo, y es una semana hermosa porque recordamos todo lo que el Señor Jesucristo padeció en su muerte. No murió Dios en la cruz del Calvario. Ese es un error doctrinal. Dios no muere en la cruz. Dios no puede morir. ¿Se me entienden o no? Dios no puede morir, por eso hay que quitar ese vocabulario de nosotros. No, Dios no murió en la cruz. Lo que muere es la parte humana. Cristo muere en la cruz, la parte humana. Pero Dios no puede morir, hermanos. Dios es espíritu, Juan 4:24. Él no muere. Él es eterno, Él es el alfa y la omega, Él es el primero y el último. Pero lo que sí murió en la cruz del Calvario fue la parte humana, Cristo. Él muere en la cruz del Calvario. Él derrama su sangre allí en la cruz del Calvario, pero la parte del Señor, recuerde que en el Señor, hermano, hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina, hermano, pues obviamente no puede ser tocada. Él es la vida misma. Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la parte humana sí fue tocada, Allí en esa parte humana fue la que murió en la cruz del Calvario. No Dios, porque Dios no puede morir, ¿sí? Para que cambiemos ese lenguaje, porque doctrinalmente hablando no es así. Dios no puede morir, lo que murió fue la parte humana. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ok. Ok, a ver, ¿dónde nos quedamos, amor? Que ya no me acuerdo con todo esto que moviste. Ok, aquí. Esta verdad central lleva al creyente al tener evidencias palpables de la resurrección, la salvación del pecador, la transformación que el Espíritu de Dios hace en el corazón del hombre, la sanidad de los enfermos y la seguridad de contar siempre con la presencia del Señor Jesucristo. Claro, hermano, esa es una de las evidencias palpables, que el Señor transforma los corazones. Sí, el apóstol Pablo lo vivió en su propia carne después de ser un hombre religioso, porque era un hombre religioso, enseñado en la religión judía, era un hombre muy religioso, pero tan religioso era que sí aprobaba dar muerte a otros, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le aparece en el camino a Damasco, la religiosidad de este hombre termina porque tiene un encuentro real con el Señor. Pero allí el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, comienza a trabajar en el corazón del apóstol Pablo y lo comienza a transformar.
Por eso la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 27, donde dice el apóstol Pablo, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también lo vuelve a recordar en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, donde dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la transformación que obra el Señor por su Espíritu Santo cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿eh? Sí, hermano, ahí está la obra del Señor palpable. Es una de las grandes pruebas palpables de que estamos en el verdadero, porque Él transforma los corazones. Ok, evidencia es la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar en la prueba determinada de un proceso. Eso es lo que quiere decir, hermano, la palabra evidencia. Es la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar en la prueba determinada de un proceso. Vamos a ver. Ya habíamos hablado de la letra A. A ver, hermano, rápidamente abramos la escritura en Juan capítulo 2, verso 19 al 21. ¿Hay una pregunta? Juan capítulo 2, verso 19 al verso 21. Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermano? Juan 2, 19 al 21, lo leemos todos. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Destruid este templo, dice el Señor, y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero los judíos, que entendían todo de la manera humana, carnal, terrenal, ¿sí? Pues lo compararon con la cuestión del templo. Va, en 46 años tú lo vas a levantar, porque ellos se fueron a la parte humana. Así pensaba, hermano, comúnmente la nación judía, ¿va? No, eran muy religiosos, pero no conocían al Señor. Hasta Nicodemo, hermano, que era un hombre de mucho conocimiento de Dios, pues no entiende tampoco la cuestión del nuevo nacimiento. Por eso en Juan capítulo 3, cuando entabla Nicodemo esa plática con el Señor, por principio va de noche a escondidas y luego le dice, hablando en representación, porque él es enviado como representante, y dice: Rabí, creemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo reconocen, ¿va? En esa parte. Y el Señor comienza a hablarle del nuevo nacimiento, pero no lo entiende. Por eso dice él: ¿cómo es posible que un hombre, siendo viejo, pueda entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le estaba hablando del nacimiento interno, del espiritual, que el Espíritu Santo de Dios ejecuta en el corazón de la persona que verdaderamente se ha arrepentido, hermano, y ha venido al Señor Jesucristo para ser salvo. Ahí está la evidencia. Ok, anunciada por un rey y un profeta. Vamos a ver qué dice la Escritura. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En estas 2 citas que vamos a hablar son del Antiguo Testamento, ¿sí, hermano? Salmo 16, 9 al 11 y Oseas 6, 2. Vamos a leer rápidamente Salmo 16. Aleluya. Salmo 16, hermano, vamos a buscarlo rápidamente. Salmo 16, ya lo tengo yo aquí. Salmo 16, verso 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostraste la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está hablando acerca de la resurrección cuando dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Seol o Hades se refiere al mismo lugar, el lugar de los muertos. En algunos pasajes bíblicos, hermano, también se va a referir al cementerio, pero hay que leer
el contexto para ver cuando aparece la palabra Hades o Seol, a qué se está refiriendo en el capítulo, porque en algunos pasajes no se va a referir al lugar físico, al cementerio, no. En algunos otros pasajes se va a referir al lugar, hermano, donde están todos los que no son salvos. Recuerde que desde Caín, que mató a Abel su hermano, desde Caín hasta los hombres que en este momento mueren sin ser salvos, van a un lugar que es la antesala del lago de fuego. El lago de fuego es la morada eterna. ¿Para quiénes? A ver, hermano, participe conmigo porque veo que muchos se me están durmiendo. No sé si el cambio de horario se les afectó, pero yo les he dicho, hermano, ponga toda su atención, porque esto que hablamos aquí es para vida eterna, es la palabra viva del Dios vivo. Entonces aquí hay que poner toda la atención, hermano, toda la atención, y esfuércese. O sea, sí me he dicho, si usted tiene sueño, párese y no importa, eso no es pecado, eso no es ninguna falta. Pero siempre procure estar siempre atento, hermano, porque lo que estamos hablando es de vida eterna. Esto está ligado a la vida eterna, a la patria celestial, porque Cristo, hermano, viene otra vez. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Cristo viene otra vez, ¿sí? Entonces, a ver, estamos hablando del Antiguo Testamento. Me voy a regresar tantitito. Estamos hablando de estas citas del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde se habla de la resurrección del Señor. Y ya dije, en el verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección del Señor. Al lugar donde van todos los no salvos es el Hades o Seol, que es lo mismo. Y se está refiriendo a ese lugar donde todas las almas de los no salvos están en este momento están allí. Y es una antesala, porque el lugar final y eterno de los no salvos es el lago de fuego, descrito en el libro de Apocalipsis, y que la cita que nos ayuda o nos da luz para entender esta verdad es la cita de Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Desde el verso 11 al 15 nos habla acerca del juicio del trono blanco, que ese es el título correcto, no es el juicio final. La Biblia lo menciona como el juicio del trono blanco. Allí se va a sentar, ¿quién cree? ¿Quién se va a sentar allí? Hermana Lida, ¿quién se va a sentar allí? En el juicio no se sienta el Padre. ¿Quién se sienta en el juicio? Cristo. Él es el que va a hacer juicio sobre todas las naciones. En el juicio del trono blanco el que se sienta allí es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el Cordero de Dios, y todo el que le rechaza va a enfrentarse un día, va a enfrentar ese rechazo delante del Señor. Por eso Apocalipsis 20, 11 al 15 nos habla del juicio del trono blanco. Se va a sentar el Señor, todas las naciones van a ser traídas delante de Él, las no salvas. Recuerde que los salvos no tenemos presencia en ese juicio, ya no hay juicio para el salvo. Para el salvo ya hay redención, hay perdón, o sea, libramos todos esos juicios si nosotros venimos al Señor. Por eso le conviene venir a Cristo, hermano. Por eso le conviene entregar su vida al Señor si usted no lo ha hecho. Si aquí hay alguien que no ha entregado su vida aún al Señor, lo que le conviene, lo más sabio es entrega tu vida al Señor, porque si lo haces vas a librar este juicio del trono blanco, donde van a ser traídos delante del Señor todos los no salvos. Los que están en el Hades o Seol, del que estamos hablando ahorita, van a salir momentáneamente de ese lugar, y van a presentarse delante del Señor en ese lugar, solamente para que el Señor pueda ratificar su juicio y hacer palpable su justicia, porque toda la vida de esas personas está escrita en un libro, en los libros donde están escritas las cosas de los hombres. Y hay un libro más, hermana Hortensia, que es el libro de la vida. Verso 15 de Apocalipsis 20, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿fue de dónde lanzado? Esa es la morada eterna de los no salvos, Pero el Hades y Seol es el lugar donde ahorita van todos, Si ahorita una persona
que muere sin Cristo, sin salvación en este momento, se separa su alma, porque ya se lo he enseñado mucho aquí, hermano. La muerte es separación, no es dejar de existir, es separación. El alma se separa y ahorita va a ese lugar, solamente es una antesala. Allí va a estar hasta el día del juicio del trono blanco, descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ok, Oseas 6:2, rápidamente, hermano. Oseas, ya lo tengo, ya hasta me pasé, ya lo tenía, ya está, aquí está. Oseas, capítulo 6, verso 2, lo leemos todos, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está otra de las citas, hermano, que están hablando acerca de la resurrección. Número 2, una señal anticipada. Y seguimos con otra cita del Antiguo Testamento, pero también vamos a hablar lo que dice el Nuevo Testamento. Jonás 1:17. Ya lo tengo, ya les gané. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Lo leemos para todos los que ya lo tienen. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recuerden, hermano, que en el Antiguo Testamento hay muchas personas o eventos que son tipo de lo que iba a ser la obra y la persona del Señor Jesucristo cuando Él apareciera. En este caso estamos encontrando el acontecimiento de Jonás, cuando es tragado por el pez y está en el vientre de ese gran pez, que la Biblia no dice que haya sido una ballena, nada más dice un gran pez. ¿Sí, hermano? Estuvo allí 3 días y 3 noches. Esta es la señal que el Señor Jesucristo le daba a los judíos, anticipando que Él, hermano, iba a resucitar de los muertos. Vamos a ver Mateo 12, vamos a buscarlo. Mateo 12, verso 30 al 40. Ponga atención, yo lo voy a leer para usted. Ponga nada más atención, por favor. Mateo 12, del 30 al 40, dice: el que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así aconteció, hermano. Por eso decía, el Señor ha sido la única persona en la historia que ha anticipado, hermano, su muerte y que ha hablado de su resurrección. Y que ha acontecido de esta manera, porque ese es nuestro tema que nos ocupa ahorita, hermano. Estas pruebas indubitables, las evidencias de la resurrección del Señor. Hay un libro que le recomendamos mucho leer, que se llama Evidencia que exige un veredicto, de el autor que es cristiano, es un hermano cristiano, Josh McDowell, ¿sí? Un catedrático que daba clases en la Universidad de Harvard, allá en Estados Unidos, que dijo un día: me voy a tomar de la falsedad de la resurrección de Cristo, porque así él lo pensaba, para echar a tierra
toda la cuestión del cristianismo. Y él dijo, en los próximos años voy a trabajar en echar por tierra todo el cristianismo, todo lo que es la fe cristiana, al demostrar que Cristo no resucitó, y comenzó a hacerlo. Pero mientras más se empapaba él de conocimiento, y más leía, y más investigaba, y más hacía todo esto, fue cuando descubrió verdaderamente que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿sí? Pero bueno, léalo, es un libro muy interesante, evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Ok. Letra B. El Señor Jesús experimentó una verdadera muerte física en la cruz. Verdadera muerte física. Satanás, hermano, ha creado libros. También Satanás crea libros, hermano, No todo libro es bueno, aunque a veces tienen títulos así como que sí, pero no es así. Recuerde que Satanás se viste de ángel de luz. Imagínense que Satanás, hermano, nos quisiera dar veneno, pero que nos lo ofrecieran una botella donde viene así una calaca, y que dijera así con letras grandotas, veneno. ¿Qué haría usted? ¿Se lo tomaba o no? Pero vamos a suponer que él es muy sutil, esa es la palabra correcta. Le va a traer ese mismo veneno, hermano Cesario, pero no te lo va a traer en una botella con una calaverita y que diga veneno, no. Te lo va a traer en algo que tú vas a decir, ¡ay! Qué agradable, o sea, se ve muy bien, y órale, así actúa él. Entonces, hay libros muy buenos, hermano, pero no todos los libros son buenos, Satanás se ha encargado de sacar muchos libros, Por ahí surgió el Evangelio de Pedro, por ahí han surgido muchos libros, ¿sí? Apócrifos, donde en muchos de ellos se ha enseñado que el Señor Jesucristo, hermano Ariel, verdaderamente no murió como lo enseña la historia bíblica. O sea, no murió en la cruz. Dicen estos enemigos del cristianismo, donde detrás de todo ello está Satanás y los demonios, dicen que el Señor Jesucristo murió de vejez, que no es verdadera la historia de que Él murió en una cruz allí en Jerusalén, sino que dicen que toda esta es una historia inventada, que el Señor se fue de allí de Jerusalén, tuvo mujeres, tuvo descendencia, murió de vejez. Esto, hermano, eso que enseña Satanás, hermano, completamente va en contra de la doctrina bíblica. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque la Biblia lo dice que así pasó. ¿Cuántos se alaban al Señor? Eso es fe, hermano, eso es fe. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo no necesito ver milagros, fíjese bien, Yo no necesito ver milagros para saber que el Señor hace milagros. Yo creo que el Señor hace milagros, hermano Humberto, porque la Biblia dice que el Señor hace milagros. O sea, ¿que Dios me ha concedido verlos? Sí, gracias al Señor. Cuando estuvimos en Acapulco, ahí en el año 2000, en ese famosísimo congreso de jóvenes en Acapulco, donde nos prestaron el estadio de béisbol, ¿sí? Y donde allí por las calles íbamos predicando, cantando, y la gente llegó ahí al estadio de béisbol. Recuerdo que después de que terminó el hermano Isaías López de la dirección de la alabanza y estos momentos especiales, fue el momento de la oración. Me acuerdo que el hermano Raúl Moreno Villafuerte fue el que estaba orando, y recuerdo yo claritamente, porque yo dije, yo me voy a meter hasta lo más adelante porque yo quiero ver. No es malo, eso no es malo, Yo dije, yo quiero ver, o sea, que no me cuenten nada más, yo quiero ver, y me metí hasta el frente, a lo más pegado del escenario allí, pero estábamos, hermano, muy apretados, pero pues yo estaba un poquito más delgado, hermano Toño. En 16 años de casado casi he subido solo, de 28 he pasado a 30 de cintura, en 16 años, gracias a Dios. Y bueno, me escabullí, y mi esposa, que también estaba en ese congreso, pues a lo mejor también se acordará, no sé si ella también estaba allí tan cerca, pero ella estaba en ese congreso. Llegó un niño en brazos, yo creo que no tenía todavía ni un año de nacido,
con un tumor en esta parte, hermano, que casi eran 2 cabezas, por un tumor muy, muy grande. La mamá llorando, desesperada, hermano, pues qué padre no lo hace por su hijo, ¿va? Y recuerdo que ella llegó allí y se oró por ese bebé. Pero bueno, otros más, porque también recuerdo el caso, también mi esposa lo sabe bien, el del paralítico que llegó allí con sus muletas y que le decía al hermano Raúl Moreno: hoy voy a hacer un trato con usted, me va a regalar esas muletas porque el Señor lo va a sanar y posteriormente yo voy a enseñar esas muletas como que el Señor. Y sí, ahí se hizo el trato y todo. Bueno, yo vi al niño salir de ese lugar, ese bebé, sin ningún tumor, y también vi a ese paralítico levantarse sin ningún problema, ¿sí? Pero cuando hablamos de la cuestión de la fe, hermano, estamos hablando que yo creo que el Señor sana, no porque vea yo las sanidades, sino porque la Biblia dice que el Señor sana. Eso es la fe. Hebreos 11:1, a ver, recuerden Hebreos 11:1 conmigo, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no vi al Señor crucificado en la cruz del Calvario, hermano, yo no lo vi, pero creo, porque la Biblia dice que así pasó, que Él fue llevado al monte de la calavera, al Gólgota, y que fue crucificado en medio de 2 ladrones. Lo creo con convicción, aunque no estuve allí. ¿Usted lo cree? Creo que resucitó. Yo no fui corriendo como el apóstol Pedro y como Juan, pero Juan corría más rápido. Él llegó primero. A lo mejor estaba más delgado, Humberto, no lo sé. La Biblia no lo dice, ¿va? O tampoco una María Magdalena, no estuve ahí tampoco. Pero también creo que el Señor, hermano, resucitó, porque la Biblia dice que resucitó. Y en esa misma convicción me muevo, porque creo, hermano, que el Señor viene otra vez, porque la Biblia dice que el Señor viene otra vez. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Creemos que el Señor viene otra vez porque la Biblia dice que Él viene otra vez. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. El día y la hora el Señor no lo ha querido revelar a nadie. Solo le compete este conocimiento a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ni aún los ángeles conocen ese día, pero creemos que va a acontecer porque la Biblia lo dice. Ok. Confirmado por un soldado a Pilato, Marcos 15, vamos a ver, 44 y 45, Marcos 15. Si alguien ya lo tiene, hermano, lo puede leer, por favor. Yo todavía lo estoy buscando, pero si alguien ya lo tiene. Marcos 15, 44 y 45 ya. A ver, dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, sí, a José de Arimatea. Recuerde que José de Arimatea, hermano, es el que pide, bueno, juntamente con Nicodemo, piden el cuerpo a Pilato del Señor para que lo pongan en el lugar que José de Arimatea ya había dispuesto, hermano, para que se pusiera el cuerpo del Señor, que era un sepulcro nuevo donde nadie, hermano José, había antes sido puesto. O sea, solo ese sepulcro estaba nuevecito, allí fue puesto el Señor. Ok. Los soldados romanos no quebraron las piernas a Cristo Jesús porque Él ya estaba muerto. Se las quebraron ¿a quiénes? A los ladrones que estaban crucificados también al lado del Señor. Pero al Señor ya no se las quiebran, hermano Humberto, porque Él ya estaba muerto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 19, 32 al 34 y luego el verso 36. Juan 19. Juan 19, 32 al 34 y luego el 36. Dice, ¿ya lo tiene, hermano? Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Luego verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Les quebraban las piernas para acelerar, hermana Martelena, la muerte. Pero cuando este soldado que es enviado llega donde están los tres crucificados, en medio de ellos el Señor, que una vez he dicho aquí, hermano, ¿qué significado tienen estos ladrones? Bueno, sí, nos representan a toda la humanidad. Esos ladrones nos representan a toda la humanidad, hermano Humberto. En esos dos ladrones estamos representados toda la humanidad. Y representa una cosa, la principal: todos hemos pecado. Estos dos eran pecadores. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice la escritura? Por cuando todos pecaron, sí. No hay justo ni a un uno, todos hemos pecado. Y estamos representados en estos ladrones toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Pero también representa a dos clases de pecadores. Al pecador que viendo su pecado dice: nah, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie, ni arrepentirme ni nada. Y representa al otro tipo de pecador, al pecador que dice: he pecado y necesito venir a Cristo. Y ahí está representado con el ladrón que se arrepintió: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, pues entonces estamos representados ahí toda la raza humana, porque todos hemos pecado contra el Señor. Todos necesitamos venir a Cristo para ser salvos. Ni la religión, ni la denominación, ni que tus padres hayan sido cristianos, ni que tus padres hayan sido pastores, ni que tus padres hayan sido lo que hayan sido, te puede colocar en la salvación. El único que te puede dar redención, vida eterna, perdón de pecados, se llama Jesucristo. Fuera de Él, nadie más es capaz de hacer esto. Entonces todos tenemos que venir al Señor. Los hermanos ya dijimos, a ver, Juan, ya lo leímos, ok. José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo del Señor Jesucristo y lo colocaron en una tumba nueva, en un sepulcro nuevo. A ver, vamos a leer Juan 19, verso 38 al 40, ahí donde estábamos ahí mismo, pero ahora verso 38 al 40 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Creo que hasta ya me pasé. Ahí está la evidencia. Le piden el cuerpo a Pilato para llevarlo a este lugar, hermano, a esta tumba nueva, a este sepulcro nuevo, donde es colocado el cuerpo del Señor. ¿Sí, hermano? Recordemos que ahí nada más es el cuerpo del Señor, ya no estaba el Espíritu del Señor, ya no estaba el Señor allí, solo es el cuerpo. ¿Sí? Ok. Letra C. La tumba vacía, Juan 20, 1 al 6, rápidamente lo leo, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Lo que les decía, corría más rápido. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Hasta qué versículo dije? Hasta el 6, ahí está. Ante el anuncio de la resurrección, los líderes religiosos mandaron sellar y custodiar la tumba para evitar que los discípulos del Señor hurtaran el cuerpo.
¿sí? Mandaron sellarla y pusieron una gran piedra, hermano, que tenía que ser movida por varios soldados, ¿eh? Era una piedra que obviamente el Señor por sí mismo, vamos a pensarlo así, que todo hubiera sido un montaje y que él hubiera todavía estado vivo y que lo hubieran metido. El Señor no podía mover esta piedra, hermano, esa se movía por varios soldados. Era una piedra muy grande que sellaba literalmente, hermano, la entrada al sepulcro. Usted y yo sabemos cómo se movió, ¿va? ¿Cómo se movió? Descendió un ángel, sí, y movió esa piedra. Ok, a ver, Mateo 27, 62 al 65. Mateo 27, 62 al 65, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ahí está la orden, a petición de los mismos soldados, hermano, para que fueran allí y estuvieran custodiando ese lugar. Ante el inminente hecho de la resurrección, los líderes religiosos pretendieron ocultarla. Mateo 28, 11 al 15 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, los judíos, la mayoría, sí, algunos no, pero la mayoría de los judíos creen esto que estamos hablando aquí. O sea, creen que el Señor no resucitó, sino que sus discípulos hurtaron el cuerpo. Recuerden, hermano, que los judíos no creen en Cristo, ¿eh? Para los judíos, hermanos, el Nuevo Testamento es un libro de historia, y Cristo es un profeta. Hasta allí. Ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Usted y yo sabemos que el Mesías vino hace casi 2000 años. Más bien, estamos esperando su segunda venida, ¿sí? Pero los judíos están esperando la primera porque no lo reconocen, hermanos, ¿eh? Para ellos Cristo es un profeta más, un gran maestro hasta allí, pero no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, el ungido de Dios, el prometido, el Cristo. Para ellos no. Por eso este engaño de parte de estos hombres es creído por los judíos hasta el día de hoy, para la mayoría, porque la mayoría no creen en el Señor. Hay un porcentaje de judíos que ya creen en sí, gracias al Señor que ya, pero la mayoría de ellos no creen en Cristo, hermano. Continuamos. La presencia de los ángeles manifestó en este único y grandioso evento que Cristo resucitó de entre los muertos. Vamos a leer, claro, hermano, la evidencia. Ahí están los ángeles evidenciando este gran evento, hermano. Los ángeles son creados por el Señor, están evidenciando este evento y están ratificando la veracidad de todo lo que está aconteciendo. Por eso allí está también la presencia de los ángeles. Recuerda, hermano, que el Señor es el creador de los ángeles, ¿eh? A ver, Mateo 28 del 2 al 5 dice la palabra del Señor: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Los ángeles, hermano, no es el tema, pero los ángeles tienen una fuerza, obviamente, que no se compara a los niveles
terrenales. Los ángeles fueron creados con poder, hermano, así los creó Dios. Dios los creó, el día que los creó con poder. Entonces, no es cosa difícil para un ángel remover una piedra que para nosotros los seres humanos nos costaría a lo mejor una labor titánica y de muchos de nosotros para poder hacerlo. Un ángel lo hace de manera sencilla porque están dotados de gran poder que les dio Dios, hermano, ¿sí? Tan solo un ángel en el Antiguo Testamento mató en un instante a 185,000 asirios, en un momento. Ese es el poder de los ángeles, Ok, continuamos. Testigos que vieron a Jesucristo resucitado. La verdad del cristianismo descansa con firmeza en este hecho. Muchos vieron a Jesucristo resucitado. Vamos a ver. Por eso se presentó el Señor, hermano. A ver, imaginemos que el Señor muere en la cruz, resucita, pero no hay ninguna evidencia de su resurrección. ¿Qué hubiera pasado, hermano Toño? ¿Qué te imaginas? A ver, ¿qué se imagina usted, hermano? Que Cristo hubiera resucitado y hasta allí. Mire, los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos en el momento de la crucifixión y posteriormente a todo este evento? Estaban escondidos y no iban a salir de allí, hermano Toño. ¿Saben ustedes qué los movió a salir de allí? El hecho de que les llegó la información de que el Señor había resucitado. El Señor se tiene que presentar durante 40 días para dejar firme en los corazones de ellos la realidad de que el Señor tiene poder sobre la muerte. Si el Señor no lo hubiera hecho, hermanos, seguramente ellos no hubieran ya seguido. Aunque vieron grandes milagros, podría decir alguno de ustedes, hermano, ¿vieron? Sí. Imagínate a Pedro, hermano Toño, Pedro, Jacobo y Juan, que formaron el círculo íntimo siempre con el Señor. Hermano, esto es así, El Señor tenía 12 discípulos, pero ¿por qué no estuvieron en esos eventos siempre los 12? Porque estos, hermanos, buscaban al Señor de una manera diferente, ¿sí? Estuvieron en el momento de la transfiguración. Imagínense lo que era haber transfigurado al Señor. Como lo relata el apóstol Juan en su capítulo 1 de Apocalipsis, de la grandeza del Señor, y que lo hace con un lenguaje muy humano para que nosotros podamos entenderlo, y aún así a veces nos cuesta trabajo. Imagínense lo que vieron Pedro, Jacobo y Juan cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Tanto fue la grandeza que dijo Pedro: Señor, bueno es que nos quedemos ya aquí, o sea, ya no descendamos, ya es bueno aquí, y haremos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero ya no queremos descender. O sea, lo que en ese momento vieron, lo que en ese momento palparon, lo que en ese momento sintieron sus vidas al tocar la gloria de Dios, los llevó a despreciar todo lo demás, humanamente hablando. Ya no querían. Aquí hay una enseñanza, Cuando usted verdaderamente es tocado y palpa la gloria de Dios, ahí es cuando usted va a decir: del mundo ya no quiero más, porque esto que he experimentado ha llenado todo mi ser y estoy saciado. Ahí es una enseñanza, Pero ok, en esta realidad aparece una mujer, ¿sí? Ahí está la presencia de las mujeres, hermanos, las mujeres también, las hermanas siempre son pues en la historia, ¿va? También en la historia de la iglesia, las hermanas también han sido un gran ejemplo, muchas, de la búsqueda del Señor. Aquí tenemos a un gran ejemplo de mujer. A ver, María Magdalena, Marcos 16, 9 al 11. Rápidamente, hermano, ya estamos en la parte final. Marcos 16. Me estoy tardando un poquito más, hermano, porque tengo desconchavadita mi mano, dice mi esposa, mi mano derecha, hermano, por eso ahorita estoy usando la mala izquierda para buscar. 16, 9 al 11. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos todos. Dice:
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Así es, hermano. O sea, el ver milagros no puede suplir la fe, hermana Élida. Yo he visto gente que ha experimentado milagros, pero eso no los hace buscar al Señor. Que dijéramos, debería. Yo he visto gente sanada de cáncer. He visto gente sanada de estar allí casi muerta, levantada por el Señor, pero no buscan al Señor. Los discípulos habían visto grandes milagros. Imagínense, hermanos, lo que es mirar, porque ellos estaban allí. Cuando el Señor llegó afuera y se paró afuera de la tumba de Lázaro y le dijo con voz de autoridad, porque Él es el que tiene la voz de autoridad para resucitar a los muertos, Cuando leo ese pasaje me recuerdo Juan capítulo 5, verso 28 y 29, porque está conectado a la resurrección. Porque en Juan 5, 28 y 29 dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y eso lo podemos conectar con la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, con voz de autoridad y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 17. Entonces imagínense lo que fue para ellos mirar al Señor ahí parado. Y después de 4 días de muerto Lázaro, el Señor, con la voz de Él, con su autoridad. Recuerda, hermano, que la creación fue hecha por la autoridad de la palabra de Dios. Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Él no necesita intermediarios. Él no nos necesita. ¿Usted se siente necesario? No nos necesita nadie, hermano. Estamos aquí y somos lo que somos por su gracia, pero no somos necesarios para Él. Imagínate, hermano Toño, que la cuestión del evangelismo el Señor en este momento se la encargara a los ángeles, o que se lo hubiera encargado desde el inicio a ellos. Pero ¿sabe por qué no la encargó a nosotros? Hay un porqué. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el mensaje más grande de todos los tiempos? Y es verdad, hermano, no hay mensaje más grande. El mensaje del evangelio es el mensaje más grande de todos los tiempos, y el Señor se lo encargó a un puñadito de hombres con limitantes, imperfectos, pero a ellos se los encargó. ¿Y por qué los ángeles no? ¿Hay una razón? Sí, hay una razón. Porque hay algo que usted y yo experimentamos que ellos no van a experimentar jamás. Se llama salvación. Por eso nos lo encargó a nosotros. Entonces el Señor no necesita de nosotros. Él es el poderoso de Israel. Esta mujer, hermano, entonces va y lo cuenta a los discípulos, pero no lo creen. ¿Por qué? Porque hay una situación en el corazón de ellos, hermano, de tristeza, de dolor.
Y aunque habían experimentado las grandes señales, ya lo dije, cuando vieron a Lázaro salir después de 4 días allí con vida nuevamente, bueno, eso habrá sido glorioso para estar allí. Pero aún esas grandes señales no pueden suplir la fe. Por eso reitero, aquí mismo en la iglesia de Betel ha habido hermanos que han sido sanados de enfermedades mortales, pero no los vemos aquí. No los vemos buscar al Señor porque no pueden suplir la fe. Recuerda, hermano, que la fe es el boleto de acceso a una relación con Dios, porque dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Nadie puede agradar a Dios de otra manera. La vía de agradar a Dios se llama fe. No hay otra manera. Por obras no se puede, por experiencias no se puede, pero si es por la fe, ahí está la llave, porque la fe es el boleto que me da el acceso a tener una relación con Dios. Ok, otras mujeres, Mateo 28, 8 al 10. Mateo 28, 8 al 10. Aleluya. Alabe el nombre del Señor, hermano, alabe al Señor. Creemos en un Dios vivo, creemos en alguien que resucitó de entre los muertos. Hermano, Él está vivo, Él no está muerto. Sí, Mateo 28, 8 y 10, dice la palabra del Señor, del 8 al 10. Entonces ellas, está hablando de otras mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí está la evidencia de la deidad del Señor. Me detengo aquí tantitito, perdóneme por detenerme tantitito aquí. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, la Biblia estuviera promoviendo la idolatría en la persona del Señor. ¿Lo sabía? Si Él no fuera Dios, la Biblia misma estaría promoviendo la idolatría en la persona del Señor Jesucristo. Le adoraron, y no fue la primera vez que le adoraron al Señor, Los magos vinieron y le adoraron también. ¿Dónde está el rey de los judíos? Va a preguntar. ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Le adoraron. En la barca le adoraron también los discípulos. En este caso las mujeres le adoraron. Aquí está una de las evidencias de la deidad del Señor. Si Él no fuera Dios, la Biblia prohibiría la adoración a Él. Él mismo hubiera dicho: no lo hagan, porque soy hombre como ustedes, como en su momento lo hizo el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando aquel Cornelio ve a Pedro? Pues Pedro era la gran figura. ¡Ay, Pedro! ¿Y qué hace Cornelio? Pues se arrodilla para quererle darle pleitesía. Levántate, pues yo mismo soy hombre. Pero en el caso del Señor, Él recibía y aceptaba la adoración por una razón: porque Él es el Verbo eterno, el Verbo que se encarnó, el Verbo de Juan capítulo 1, ¿sí? Verso 1 y verso 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ahí está la evidencia. Por eso, claro, porque Él es Dios. Entonces, verso 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, ahí están todas las otras mujeres. Pedro, Lucas 24, 34, rápidamente, hermanos, si alguien lo encuentra antes que yo. Lucas 24, 34, ya lo tengo yo aquí. Dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahí está. A 2 discípulos cuando iban en el camino a Emaús, correcto también. Marcos 16, verso 12 y 13. A ver, si alguien lo encuentra primero, lo puede también leer, Marcos 16, ya lo tengo yo también aquí. 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Perdón, 12 y 13, sí, yo estoy mal. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Sí, así es la cuestión.
La duda, hermano, es una cuestión tremenda, ¿eh? La duda, hermano, bloquea completamente la obra de Dios en el corazón y en la vida de los seres humanos. Por eso, si usted quiere crecer en fe, hay una manera. No son cápsulas, ¿eh? No son cápsulas. Si no te le diga, hermano, pues aquí le vendemos un paquete. Pero no, hay una manera nada más en la que se puede acrecentar la fe. ¿Cuál es? A ver, hermanos, ¿cuál es? Por la lectura de la palabra de Dios. Ahí en el versículo utiliza el término oír, porque en ese tiempo no había Biblia, hermana Anita. Las cartas se leían, el pastor o el obispo, el anciano de la congregación las leía a la congregación porque no había, por eso ahí era por el oír, pero ahora también es por el leer. Léala. Este es el único libro que puede hacer que se acrecente su fe en el Señor. ¿Sí? Ok, a ver. 10 discípulos, Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Sí? Ahí está. Los ruselistas, o sea, los testigos de Jehová, dicen que el Señor Jesucristo no resucitó corporalmente. Dicen que su resurrección fue como en gases, así como gases. Por eso dicen que su venida ya fue y que también fue igual. Es un error doctrinal. El Señor mismo por eso está allí y les dice: toquen, porque un espíritu que no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Resucitó corporalmente el Señor? Sí. A ver, nuevamente, ¿resucitó el Señor corporalmente? Sí, la Biblia lo dice. Y yo debo de creer lo que dice la palabra del Señor y no lo que dice un movimiento. Si el ruselismo dice que no, allá ellos, pero la Biblia dice que el Señor resucitó corporalmente. Por eso hasta comió con ellos, hermano Humberto. Una vez yo les decía: aquí va, probablemente, bueno, si vamos a comer allá en los cielos, no sé si nada más vaya a ser una vez, hermano Toño. A ver, ¿cuál es el día que vamos a comer allá en los cielos? En las bodas, claro. Nos vamos a sentar a la mesa con el Señor y vamos a comer. El Señor dijo: no lo volveré a beber con vosotros. Y hasta aquel día sí está refiriéndose a las bodas del Cordero. Vamos a volver a comer, a lo menos, hermana Elida, sí, seguro una vez más. Después de allí, quién sabe, si no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero lo vamos a hacer también en el cuerpo glorificado. Ahí no vamos a engordar, hermano Toñito. Ok, a ver. Los 11, incluyendo a Tomás, sí, Tomás, llamado Dídimo, va, que ese era duro para creer, ¿eh? Este sí era de los, como hay muchos: no, si yo no veo, no creo. Tengo que ver para creer. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, Juan 20. Hoy día hay mucho cristiano tipo Tomás, ¿eh? Estos no creen si no ven. Juan 20, 26 al 29, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El siguiente va también. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí entramos nosotros. Bienaventurados. Aquí entramos nosotros. Bienaventurados los que no vieron. Le decía hace rato, ¿usted estuvo allí? Yo tampoco, pero creemos que esto aconteció, hermano, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados en esta parte, porque no estuvimos allí, pero lo creemos. 7 discípulos mientras pescaban. Juan 21, fíjese toda la gente que le apareció el Señor, hermanos. Juan 21, del 3 al 14. Ok, es una cita larga, pero la vamos a resumir rápidamente. O sea, no la voy a leer como tal, pero aquí, hermano, está apareciendo el Señor a 7 discípulos que van a comer también, y el Señor también allí, hermano, come con ellos, ¿sí? De la misma manera, pero ya usted lo lee porque sí está un poquito largo el pasaje. Usted lo lee aparte en su casa. 500 creyentes, ok. Primera de los Corintios 15:6. Aquí es donde yo me he basado para lo que luego le he enseñado, que le he dicho que en el día de Pentecostés a lo menos deberían de haber estado estos 500, ¿sí o no? Si el Señor se les apareció a 500, mínimo deberían de haber estado Mariel el día de Pentecostés, esos 500 allí en el aposento alto. Nada más había 120, ¿dónde estaban los otros 380? ¿Qué habrían estado haciendo, hermana Anita, esos 380? ¿Sí va? Porque apareció el Señor al mínimo a 500 a la vez también allí. Entonces, ¿dónde estaban esos? No aparecieron en el día de Pentecostés. ¿Estaban haciendo alguna labor? Sí, no sabemos cuál. Trabajando, durmiendo, viendo fútbol. No había fútbol allí. X cosa, pero no estaban buscando la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál fue la bendición del Señor a los que buscaban su presencia? Mire, hermano, ¿sabe por qué los bautizó el Señor? Porque estaban buscando su presencia, no porque hayan sido perfectos. El Señor no bautiza a los perfectos. Por si hay alguien así pensaba, El Señor no bautiza con el Espíritu Santo a los perfectos, porque entonces no bautizaría a nadie. El Señor bautiza con el Espíritu Santo al que es sincero en la búsqueda de Él. Estos hombres fueron sinceros, esos 120, y fueron bautizados. Los otros 380, quién sabe, pero ahí está el testimonio. Primero los Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, ya habían muerto, eso es a lo que se refiere. Ahí el término duermen se está refiriendo a la muerte. En otros sí se refiere al descanso, al dormir. Ok, su hermano Jacobo, hermano del Señor, hermano, en cuestiones de la carne, o sea, sí, era su hermano del Señor en las cuestiones de la carne, era hijo de José y María, ¿sí? Vamos a ver, primero de los Corintios, sí, a ver, ¿cuántos saben que el Señor tuvo hermanos y hermanas? ¿La Biblia lo dice? La Biblia lo dice. Así que la enseñanza de la religión popular, donde dice que María siempre virgen y que jamás tuvo descendencia y que hasta ascendió a los cielos igual que el Señor, ese aire se la sacaron de aquí. ¿De dónde? De la manga. Eso no es verdad. Cristo es el primogénito, por eso utiliza el término primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero de otros. Cuando hablamos de la relación del Padre y Cristo, ahí sí hablamos del unigénito, que está hablando del único. Pero cuando hablamos de la relación de Cristo con María y José, hermanas, estamos hablando de primogénito. Es el primero de otros que tuvieron. Sí, cuando María queda embarazada del Señor, es una obra divina. No hay intervención humana, José no se llega a ella. Una vez que ella da a luz al Señor y que Cristo nace, y usted ya conoce la historia también muy hermosa, allí en Belén de Judea, en un pesebre, posteriormente a ello,
no sabemos en qué tiempo va, pero posteriormente a ello comienzan ya ellos en lo más natural, que es la unión de un hombre con una mujer para tener descendencia, y tienen hijos, y él, Jacobo, es uno de ellos. A ver, 1 Corintios 15:7, ahí estamos, dice: después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Los apóstoles en la ascensión, Hechos 1:3, Hechos 1:3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y como un abortivo, al final se aparece ¿quién? ¿A quién? A el apóstol Pablo. ¿Sí, hermano? Qué bendición del apóstol también, hermano. Él fue enseñado de manera directa por el Señor en toda la doctrina. Hechos 9, del 3 al 8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Es cuando va en el camino a Damasco para pedir las firmas, ¿sí?, para poder seguir matando a cristianos. Hechos 9, 3 al 8. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Me salté uno, creo, también. Ahí está cuando también el Señor aparece al apóstol Pablo. Trascendencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Prueba que Él es el Hijo de Dios, sí, ya lo habíamos dicho. Él había anticipado diciendo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie tiene poder sobre el Señor, hermano. Pilato creyó tener poder sobre el Señor, pero le dijo: no me respondes, le dijo Pilato. ¿Que no entiendes que yo soy el que tiene autoridad para dejártele? Dijo el Señor: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. ¿Recuerdan el caso cuando Pedro, viene el Señor, viene Judas con la turba y está Pedro, que trae una espada? No sabemos por qué traía espada Pedro, pero traía espada. Y entonces al ver el asunto ahí de la turba y todo esto, pues Pedro reacciona y saca la espada y órale, le corta la oreja, le corta una de las orejas a un hombre llamado Malco, no Malcolm, Malco, que es siervo del sumo sacerdote. Y le dice el Señor a Pedro: detén tu mano. Y le dice el Señor: ¿acaso no crees que en este momento puedo orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Se hubieran destrozado, hermano, la humanidad. Pero bueno, el Señor tiene autoridad, a Él nadie le quita la vida. O sea, eso prueba, ¿sí?, que es el Hijo de Dios. Garantiza la eficacia de su muerte redentora. 1 Corintios 15, 17. A ver, hermanos, si alguien lo puede leer, por favor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí está. Aún estáis en vuestros pecados. Verso 20, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya, ahí está la eficacia de la redención. La obra de la redención, hermano, tuvo éxito también en esto, O sea, aquí está completada, la obra redentora está completada en la resurrección del Señor. ¿Sabe usted que la obra redentora no hubiera estado completada sin la resurrección del Señor? La resurrección complementa la obra redentora de todos nosotros, porque Cristo venció la muerte, hermano. Por eso decía yo al inicio, pues ¿qué esperanza habría para nosotros entonces? Seamos como los que dicen: vivamos, comamos, porque mañana moriremos. O sea, ahorita vamos a dedicarnos al desastre, vamos a entregarnos a las pasiones, a todo, al fin que ya después no hay nada. La Biblia no enseña eso, Verifica la veracidad de las Escrituras. Claro,
¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad, hermano? A ver, Salmo 16:10. Salmo 16:10. Ahí está. Y en Lucas 24, 44 al 48 habla de la resurrección del Señor. Está evidenciada en la palabra del Señor. Ahí está el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Job también dijo, sí, hablando de Cristo el Señor, ¿va? Hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, también Job habló, ¿sí? Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Y después de deshecha está mi carne, dice, mi piel, perdón, en mi carne he de ver a Dios. Ahí está la evidencia de Job también. Luego, letra D, es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y vida espiritual a su iglesia. Ahí está, hermano, también las citas que algunas ya las habíamos leído, ¿sí? Bueno, nada más 2 Corintios 5:15, vamos a leer rápidamente. 2 Corintios 5:15. Aleluya. Letra E, es la base de su ministerio celestial de intercesión por los creyentes. Hebreos 7, 23 al 25 habla de que Él ascendió y de que ahora se ha sentado a la diestra de la majestad del Padre en las alturas, viviendo siempre para interceder por la iglesia. Por la iglesia en ese sentido, por la iglesia. Recuerda, hermano, que Cristo resucitó, ascendió y se cumplió la profecía del Salmo 110, donde se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Allí está el Señor hasta este momento. ¿Un día se va a parar de ese lugar? Sí, y va a ser cuando Él venga en su segunda venida. Hasta ahorita el Señor está allí y sigue haciendo la labor de intercesión por la iglesia, hasta el día que Él determine que va a venir por segunda vez. Garantiza la resurrección del cuerpo del creyente cuando Él vuelva. Excelente, hermano. A ver, Juan 14:3, esta cita de mis citas preferidas. Juan 14:3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se fue, mandó al Espíritu Santo, al Consolador, va a volver, pero en ese transcurso, dijo el Señor, voy a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis ahí. Lo dice Juan 14:3, ¿sí? Ya las demás citas, usted véalas, anótelas, ya las habíamos marcado, también algunas de ellas, Tesalonicenses ya lo habíamos marcado, donde habla de la venida del Señor, ¿sí? Del verso 13 al 17, luego el verso 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. Asegura la presencia de Cristo en el creyente, dotándolo de poder sobre el pecado cada día. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Efesios 1:18 al 20, esa sí vamos a leerla, a ver, hermanos. Efesios 1, 18 y 20 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay una verdad central que une e inspira a todos los verdaderos cristianos: Jesucristo vive. ¿Cree usted que las evidencias de la resurrección de Cristo son confiables? ¿En su experiencia puede asegurar que Cristo vive y reina en su corazón? La evidencia más grande de que Cristo vive, hermano, se halla aquí. Aquí está la evidencia más grande que nosotros podemos tener ahorita, que Cristo vive, se encuentra aquí, en el corazón del creyente. Cuando el creyente permite de verdad entrar a Cristo en el corazón, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, comienza una relación. Una vez yo le decía, hermano, pues usted a quién invita a su casa, por ejemplo, un día que le invita a comer o a cenar a alguien, ¿a quién invita? Usted no invita a un desconocido, usted invita a alguien que sea parte de la familia, o que sea un amigo que se considere como su hermano,
¿Sí o no? Entonces, este versículo de yo estoy a la puerta y llamo, está hablando de que desde allí, hermanos, usted lo permite. Pero si usted lo permite, por eso dice el Señor, si alguno abre la puerta, eres libre de abrirla o no abrirla. ¿Sí? Te conviene abrirla, porque si la abres, esa puerta simbólica del corazón, y le permites al Señor entrar en tu corazón, desde allí comienza una relación donde el Señor ya no te ve solo como creación, te ve como su hijo. Ahí hay un vínculo de familia, hijo, y también te ve como su amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vosotros sois mis amigos, dice el Señor. Ya no os he llamado siervos, sino os he llamado amigos. Aleluya. Ok. Los primeros creyentes tuvieron el privilegio de gozar el triunfo de su Señor sobre la muerte, impulsándolos con fervor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dejemos que el Espíritu Santo encienda en nuestra vida la misma pasión santa para cumplir la gran comisión, anunciando a muchos al Cristo resucitado. Claro, la comisión de Mateo 28, la comisión de Marcos 16, es la comisión, hermano, que también nosotros tenemos que hacer, porque somos el pueblo del Señor también. Conclusión: este hecho portentoso vino a ser la parte principal de la proclamación del Evangelio y piedra angular de nuestra fe, de tal manera que el apóstol Pablo afirma: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sí, Cristo fue la primicia, fue el primero en el orden. Después van a ser los salvos que ya durmieron en Cristo, hermana Marta Elena, los que ya murieron ahorita, vamos a decirlo así, los que ya se nos adelantaron. Y luego seguiremos los que en ese momento, si el Señor viene, estemos vivos. Ese es el orden, ¿sí? Así pues, ya sea que el Señor venga, hermano, o nos llame antes, hay que caminar con el Señor para estar preparados y entrar en la eternidad con el Señor. Una cosa sí es segura: la eternidad para el salvo y el no salvo. Solo que la eternidad del no salvo la va a vivir en un lugar apartado completamente de la presencia del Señor. La Biblia lo llama el lago de fuego. La otra eternidad que podemos vivir, ¿sí?, es la eternidad al lado de la presencia del Señor por siempre, gozando de todas las grandes bendiciones del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, en este día. Bendito sea el Señor. El que resucitó, hermano, está en este lugar. Él se hace presente, hermano, en medio de nosotros, porque Él es bueno. Vamos a orar, hermano, vamos a orar en esta tarde hermosa de domingo, hermano, donde estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos vida, hermano, y eso es una grande bendición, el saber que el Señor está con nosotros. Y hoy nos gozamos, hermano, porque el Señor está en este lugar. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Qué grande bendición tenemos, hermano, de poder orar a un Dios que sí es capaz, porque Él vive, de oír la oración nuestra. Los dioses muertos o los que son inexistentes, creados por el ser humano, no tienen esta facultad, pero nuestro Dios sí, hermano, Por eso vamos a orar en esta tarde, vamos a orar al Señor. Quiero preguntar, hermano, ahorita que vamos a orar, ¿hay alguna necesidad especial de alguien que quiera compartirla con nosotros? ¿Alguien tiene alguna necesidad especial que diga, hermano, quiero que me ayuden a orar por esta necesidad? Hermana Hortensia. Todavía sigue sin trabajo, Héctorina, hermana. Vamos a orar ahorita por Héctor para que ya el Señor lo ayude para que tenga ya un trabajo. Ahorita vamos a orar por Héctor, hermana. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Su hija, ¿y quién es el esposo? Bienvenidos. Sí los veía desde que era, no, dije, no sé quién, pero bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Ahorita vamos a orar también por ellos. Hermano Ricardo. Por tu hermano Juan, ¿es tu hermano en la carne, hermano? Es tu hermano Juan, sí, ok, sí lo ubico. ¿Alguna necesidad más, hermanos? ¿No? Vamos a orar, hermana Anita. Ok, por Isaac, por Violeta, por Aldo, por los nietos, por todos oramos, hermana, ahorita usted no se preocupe. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, hermana Brenda. Oh, sí es cierto, creo que lo van a intervenir, ¿va? Algo así vi en el grupo, que lo van a intervenir a mi hermano quirúrgicamente, no dice el qué, pero vamos a orar ahorita por mi hermano Jorge Rodríguez, hermano. Usted sabe que mi hermano Jorge Rodríguez ya es una persona de edad, gracias al Señor, el Señor le ha dado vida, hermano. El hermano
El Señor ha hecho grandes cosas en el hermano. Digo, también le dio COVID al hermano y aquí está mi hermano Jorge. Por cierto, también, hermano, vamos a orar por Leo, hermana. En estos días fuimos a entregar la ofrenda a Leo, ¿sí? Fue muy bonito, hermano, porque la verdad la necesidad es muy grande en la familia allí. Pero fíjese, lo que me maravilla es cómo el Señor tiene misericordia. Con un tumor de 15 centímetros en el riñón izquierdo, que se convirtió posteriormente en metástasis, ahí está de pie. Hermano, es algo increíble. Tumor de 15 centímetros que posteriormente se convirtió en metástasis. Imagínense los 2 riñones completamente saturados de cáncer. Pero ahí está ese pequeñito, Y nos decía la mamá, dice, ha mejorado en los últimos días. Y ella sabía que estábamos orando, y dijo, es que ha sido un mejoramiento en la salud de mi pequeño, dice, muy evidente en las últimas semanas. Y es cuando hemos estado orando por él, hermano. Vamos a seguir orando por Leo, porque esa fue la promesa. Dejamos la ayuda, le dijimos, vamos a seguir orando por Leo. Entonces vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿Cómo se llaman sus hijos, hermana? ¿Cómo se llama su hija? Paola y Daniel. Vamos a orar por Paola y Daniel, hermanos. Es la hija de nuestros hermanos y el esposo de ella, ¿sí? Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Levante su mano un momento. Allí donde está, hermano, vamos a orar. Vamos a clamar al Señor, vamos a orar. Bendito Dios, Padre celestial, bendito seas. Alabamos tu nombre, Señor eterno, en esta hora. Te damos la gloria, Señor, y la alabanza. Tú eres el Dios verdadero, el que venció la muerte, Señor, el que venció la tumba. Tú eres el que vive para siempre. Tú eres el que tiene poder y autoridad, Señor bendito, sobre todas las cosas. Señor, tú habías dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Te adoramos en esta hora. Levantamos a ti nuestra voz. Ponemos nuestras vidas delante de ti, oh Dios eterno. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres la roca inconmovible de los siglos. Confiamos en ti, oh Dios. Confiamos en ti, oh Dios. Señor, escucha desde tu morada santa la oración que hacemos delante de ti en este día. Toma nuestras necesidades, oh Dios. Toma nuestras necesidades. Señor, inclina tu oído y escúchanos. Toma estas necesidades, toma estas peticiones que hoy hacemos delante de ti, oh Dios eterno. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. De manera especial te rogamos en esta hora por estas peticiones, por estas necesidades. Tú las conoces todas y cada una de ellas, Señor bendito. Toca los corazones, oh Dios, toca los corazones. Aquí está, Señor, la vida de Daniel y Paola, Señor bendito, que hoy están con nosotros. Bendícelos, toca los corazones. Toca los corazones, Señor eterno. Señor, ten piedad de Juan, el hermano, de nuestro hermano Ricardo. Ten misericordia, Señor bendito. Tú sabes la necesidad, Señor eterno. Te pido, Señor, por mi hermana Anita, por la vida, Señor, de Aldo, de Violeta, de los nietos de mi hermana, de Isaac también, Señor eterno. Ten piedad, oh Dios, ten piedad, Señor, ten piedad. También la necesidad de mi hermana Hortensia, por la vida de Héctor, su hijo, Señor. Ayúdalo a encontrar un trabajo. Ayúdalo a encontrar un trabajo, Señor eterno, ten misericordia. Señor, ayúdanos.
Te seguimos pidiendo por la vida del pequeño Leo. Tú estás obrando misericordia. Detrás de todo lo que vemos, tú estás obrando. Tú puedes obrar de manera directa en la sanidad de alguien, pero puedes también obrar de manera indirecta, Señor, si así te place. Tú eres bueno, tú eres bueno. Ten piedad de Leo, Señor. Reposa tu mano en el cuerpo de Leo. O di la palabra de autoridad para que su cuerpo sea sanado completamente. Ayúdanos, Señor, toma la iglesia. Guíanos, fortalécenos. Ten piedad de nosotros, Señor bendito. Ten piedad de cada familia, de cada hogar. Levanta, levanta, Señor bendito. Levanta tu pueblo, levanta nuestras vidas. Guíanos. Guíanos, Señor, guíanos. Gracias, Padre, gracias, bendito seas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre Santo, te damos la gloria. Gracias, Señor, gracias. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Aleluya. Libro de los Salmos, Salmo 23, hermano. Estemos atentos, hermanos, a los avisos en el grupo de la iglesia. Sabemos, hermanos, según lo que el gobierno de nuestra nación, hermano, indica, que la segunda dosis de las vacunas llegarán en este mes. Se empezarán a distribuir en este mes. Esperamos, hermano, que lo más pronto nuestros hermanos que amamos en Cristo, nuestros hermanos de la tercera edad, ya tomen su segunda dosis de la vacuna. Posteriormente a la dosis, hermano, yo tengo entendido, o si alguien lo sabe bien, corríjame, que tienen que pasar 21 días posteriores a la vacuna para que ya haga su efecto total. Y si ya, hermano, Señor nos permite llegar a ese tiempo, a ese momento, posteriormente a ello, mis hermanos de tercera edad podrán ya también estar, hermano, en este lugar para estar alabando el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Sí. Ajá. Vamos a estar orando por Carmelita, la señora Carmelita, que fue una de las personas, hermanos, a las que se les ha entregado despensa. Tiene una cuestión de salud muy difícil por su columna, hermana, es por su columna que la hace que no pueda ya tener ninguna actividad. De hecho, Mariela la visitó en estos días juntamente con mi hermana Anita para valorar la cuestión de su columna, y sí, es una situación muy, muy difícil, hermanos. Yo platicaré con la iglesia acerca de cómo vamos a ayudar a esta persona, hermanos. Va a haber alguna manera en la que ya lo hemos pensado para apoyarle, pero posteriormente lo platicaremos con ustedes, hermanos. Pero vamos a estar orando por ella, hermana. Sí, gracias, hermana Anita. Salmo 23, hermano, vamos a despedirnos. Vamos a despedir el culto, hermano. Que el Señor bendiga también a todos mis hermanos que nos ven a través, hermano, del internet. Salmo 23, vamos a despedirnos, hermano, leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos, por favor, mis hermanos varones y jóvenes.